Buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 2 de febrero del 2024. Bueno, ustedes ya me conocen, soy Adriana Bautista, su asesora en la unidad curricular Procedimiento Penal a Menores del programa de Maestría en Derecho Procesal Penal. La clase pasada, pues hicimos síntesis, un repaso de las fases del procedimiento penal, incorporando y estableciendo que efectivamente las fases del procedimiento penal en el área de adultos ordinario, pues también se dan en fase del sistema, en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Recordemos que la fase del procedimiento penal es la fase preparatoria o de investigación, la fase intermedia, la fase de juicio, la fase de ejecución y que la fase de etapa de recursiva, que muchos doctrinarios dicen que fase, etapa, si se pudiera considerar fases, solamente que se regenera o se abre en el momento que es interpuesta algún tipo de recurso en cada fase, ¿no? O sea, su activación va a depender de la contrariedad, en todo caso, de una decisión o de la parte que no está de acuerdo con la decisión emitida en la fase en que se encuentre y pues se activa y se regenera y se genera esa etapa recursiva o esa fase recursiva como producto de esa resolución. Entonces, puede considerarse fase, se puede considerarse fase, etapa, lo que sí es un mecanismo recursivo para efectivamente decidir sobre algunos puntos, aspectos relevantes en el que una de las partes no está de acuerdo y necesita pues que un tribunal superior decida sobre ese punto controvertido, ¿no? Pero pues va a depender principalmente del impulso procesal que le dé la parte que no está de acuerdo con esa resolución o esa decisión emitida. ¿Ok? En las fases, pues, ordinarias, que son iguales para las fases en jurisdicción especializada, o sea, para el sistema de responsabilidad, son las mismas fases, lo único que sus instituciones, pues, son diferentes, que es la que vamos a ver a continuación. La clase pasada también hablamos de lo que es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que está definido en el 526 y que, entre otras cosas, me indica que es el conjunto de normas, órganos y entes del poder público que formulan, coordinan, supervisan, evalúan y ejecutan las políticas y programas destinadas a garantizar los derechos de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal establecidos en esta ley, en la cual ley, en la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Posee unos medios. Efectivamente, entre esos medios está la incorporación o los órganos administrativos y judiciales, la unidad de formación socioeducativa integral para los y las adolescentes con medidas no privativas de libertad, las entidades de atención y por supuesto pues las políticas públicas del Estado para la salvaguarda de todos aquellos derechos de los adolescentes que están en conflicto con la ley penal, así como un personal especializado en los recursos económicos. Sus integrantes, también los dijimos, que están contenidos en el artículo 527, entre ellos, pues, el principal, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, posteriormente la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, la sección de adolescentes del Tribunal Penal, entre otros, incorporándose con la reforma o con ocasión de la reforma del 8 de junio del 2015, los consejos comunales y las autoridades legítimas de los pueblos y las comunidades indígenas. Posteriormente sigue la atribución de los consejos comunales, que también lo vimos la clase pasada, y bueno, que también los invito a ustedes a que lo repasen. La responsabilidad del adolescente que quedó establecida en el 528, donde dice que el adolescente pues responde por el hecho en la medida de su culpabilidad de forma diferenciada del adulto, el principio de legalidad y lesividad contemplado en el 529, la legalidad del procedimiento en el 530. Igualmente, pues es muy importante destacar que la jurisdicción, en este caso el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, es jurisdicción especializada, que igualmente por aplicación supletoria establecida en el 537, que ya lo vamos a ver, hacemos uso de la norma adjetiva penal, que en este caso es el Código Orgánico Procesal Penal en Venezuela, a los fines de incorporar esa parte adjetiva o procedimental en algunos aspectos que no están contenidos en la ley. Por eso es por normas de remisión que se hace uso no solamente del Código Orgánico Procesal Penal, sino del Código Penal, del Código Civil, del Código de Procedimiento Civil, de cualquier otra ley que pueda ayudar a la resolución de un caso particular en materia de adolescentes, ¿no?
En cuanto a jurisdicción especializada, ¿por qué jurisdicción especializada? Porque es de adolescentes menores de edad con edades comprendidas entre 14 y 18 años para ser imputable, pero también menos de 14 son inimputables y se le aplicarían medidas de protección de las contempladas en la misma Ley Orgánica para la Protección de los niños, niñas y adolescentes. Cuando hablamos de jurisdicción, es la facultad del Estado de dictar derecho. Igualmente, o sea, ¿quiénes tienen jurisdicción o qué es la jurisdicción? Recuerden que la palabra jurisdicción viene de dos vocablos latinos, juris y dictio. Juris, derecho, y dictio, decir. Decir el derecho. ¿Quiénes dicen el derecho? Los operadores de justicia. Por eso es jurisdicción. Es la forma de decir el derecho, en este caso derecho especializado, derecho que atañe a una competencia también específica en el ámbito de menores o de adolescentes, en el ámbito de aplicación en primer momento por la edad. ¿Dónde está contenido ese ámbito de aplicación? En el artículo 531 me dice que serán aplicadas a todas las personas con edad comprendida entre 14 y menos de 18 al momento de cometer el hecho punible, aunque en el transcurso del proceso alcancen los 18 años o sean mayores de edad cuando sean acusados o acusados. Quiere decir que si un adolescente comete un hecho delictivo entre 14 y 18, pues es declarado penalmente responsable si se verifica su culpabilidad, lógicamente. Se le aplicarían en si pueden ser sanciones privativas o no privativas, si son privativas en el caso de los delitos graves, y si como producto de ese tipo penal grave está privado de libertad, cumplió mayoría de edad, pues sigue siendo su proceso por jurisdicción especializada. No es que le vamos a aplicar jurisdicción ordinaria o vamos a comprometer al adolescente a la aplicación de esas normas para adultos. No, sigue siendo por jurisdicción especializada. Cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes o menores de 14 años, solo se le aplicarán, como ya indiqué, medidas de protección de las previstas en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente. Cuando existen el error en la edad, si en el transcurso del procedimiento, en la ejecución de la sanción, se determina que la persona investigada o imputada era mayor de 18 años al momento de la comisión del hecho punible, se remitirá el actuado a la autoridad competente en caso de presentar a alguien como adulto, siendo menor de 18 años, pues se procederá de igual forma. Si resultare menor de 14 años, la remisión se hará al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Estos son los llamados también conflictos de competencia, que su forma de regulación va por el Código o se da por el Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, pues debe destacar que en el momento que un adolescente, supongamos, es arrestado o aprendido en flagrancia, no tiene documentos de identidad, se va a presumir que es adolescente. Si él manifieste que si su fisonomía, pues aparentemente se ve como adolescente. Por esas razones, pues viéndose así como adolescente, es necesario pues que la duda le favorece y que va a ser tratado como adolescente. Posteriormente, si se verifica en el transcurso del proceso que no era adolescente, sino que era adulto, pues se declina competencia para el tribunal ordinario, jurisdicción ordinaria, y pues se anulan las actuaciones jurisdiccionales, no las actuaciones judiciales. Esto es el acta policial, las entrevistas, todo lo que dio base a esa investigación queda intacto. Lo que se anularía en todo caso son las actuaciones, por decir, la audiencia de calificación de flagrancia, lo que generó esas actuaciones judiciales. ¿Ok? Eso es muy importante establecerlo y se generan las nulidades igualmente previstas en el Código Orgánico Procesal Penal, las unidades relativas en todo caso. Recuerden que las absolutas son cuando atañen violaciones de derechos y garantías constitucionales del justiciable, en este caso del adolescente. ¿Ok? Según el lugar, en las disposiciones de la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Niñas y Adolescentes, o se trata a aquellos adolescentes que cometan un delito en el territorio de la República o fuera de él, según las reglas de qué, del Código Penal, porque también por normas supletorias, por normas de remisión, aplicamos el Código Penal. En la interpretación y aplicación, esto es lo que les indico de las llamadas normas de remisión, que las disposiciones de la ley de ese título principalmente, donde habla del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, deben interpretarse y aplicarse en armonía con sus principios rectores, los principios generales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
del derecho penal y procesal penal y de los tratados internacionales consagrados en favor de la persona y especialmente de los adolescentes. En todo lo que no se encuentre expresamente regulado en la ley, deben aplicarse supletoriamente la legislación penal sustantiva y procesal, en su defecto el Código de Procedimiento Civil o cualquier otra norma pues, que pueda solucionar el caso en cuestión. Las garantías fundamentales están contenidas desde la sección tercera del artículo 538. Entre ellos tenemos el principio de dignidad. Se debe respetar la dignidad inherente a la persona humana, que esto también le atañe para adultos, el derecho de igualdad ante la ley, la integridad personal, el principio de proporcionalidad, que las sanciones deben ser razonables en proporción pues, al hecho punible atribuido y a sus consecuencias, en la presunción de inocencia, que también para adultos y para adolescentes se presume la inocencia del o del adolescente hasta tanto una sentencia firme no determine la existencia del hecho y la participación culpable del imputado o imputado imponiendo una sanción. Siempre pues se va a presumir esa inocencia hasta que no exista o hasta que exista una sentencia firme que efectivamente demuestre lo contrario, la culpabilidad. El adolescente pues debe ser investigado, investigada, detenido, detenida, debe ser informado, informada en un lenguaje claro, comprensible y de forma inmediata de los motivos de la investigación y de la autoridad responsable. El derecho a ser oído o oída, el juicio educativo, que es una institución o un aspecto muy importante y específico del sistema de responsabilidad penal de adolescente. Él o la adolescente debe ser informado o informada de manera clara, precisa y educativa por el órgano investigador y el tribunal sobre el significado de cada una de las actuaciones procesales que se desarrollan en su presencia, del contenido de las razones legales y ético-sociales de las decisiones que se produzcan. Por eso es juicio educativo. También le asiste el derecho a la defensa, como los adultos, el principio de confidencialidad que va más detenido por o sea, o dirigido, que por ser adolescentes lo que se está ventilando su situación, es confidencial las actuaciones. Igualmente se dejan a salvo pues las informaciones estadísticas de los traslados de prueba. Eso en el caso cuando hay convergencia de adultos y adolescentes en un mismo hecho punible, pues lógicamente se remiten a los tribunales en copia certificada las actuaciones y eso es necesario. Entonces, pero se dejan a salvo esa confidencialidad porque es necesario para el tribunal de adultos verificar las actuaciones o la actividad del adolescente y se deja a salvo esa confidencialidad entre órganos jurisdiccionales inclusive, o por razones de estadística, ¿no? Pero propiamente de esa parte jurisdiccional y de la parte investigativa que requiere algún tipo de estadística. Debido al proceso penal del adolescente, pues oral, reservado, rápido y contradictorio, y ante un tribunal especializado porque, bueno, en Venezuela tenemos secciones penales de adolescentes con jueces especializados, jueces de control, jueces de juicio, jueces de ejecución, y también una corte superior o accidental, dependiendo si ya está o no constituida, solamente especializada para tratar de asuntos de adolescentes del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. La excepcionalidad de la privativa de libertad, que esto también es un principio de garantía que le atañe al adulto, al adolescente también, salvo la detención en flagrancia, la privación de libertad solo procede por orden judicial en los casos bajo las condiciones y por los lapsos previstos en esta ley. La prisión preventiva es revisable en cualquier tiempo a solicitud del adolescente de su padre, madre responsable de su defensa. La separación de personas adultas. Igualmente, los y las adolescentes deben estar siempre separados de las personas adultas. Asimismo, quienes se encuentran en prisión preventiva deben permanecer separados o separadas de aquellos o aquellas que se le haya sancionado con la medida de privación. Igualmente, las oficinas de policía de investigación o cualquier órgano de seguridad del Estado debe hacer esa separación en el momento de la aprehensión. Se separan a los adultos y se separan a los adolescentes. También tenemos el proceso de los adolescentes indígenas, previsto en el 550, que entre otros casos dice que en caso de conflicto entre normas jurídicas se aplicará la norma que le sea más favorable al adolescente indígena, pues lógicamente también estableciendo los parámetros o el principio de favorabilidad de la ley especial, ¿no? Si la ley indígena, supongamos, dice o impone una sanción más severa y la LONA una más benigna o más suave, pues lógicamente por el principio de favorabilidad y especialidad se le aplicará
la ley orgánica para la protección del niño, niña, adolescente. Eso es de manera general los principios y garantías que le atañen al adolescente, porque ya vimos pues parte de eso también en la clase pasada. Ya vamos a entrar con la fase de investigación, con el procedimiento que está en el artículo 551. La investigación en materia de adolescentes pues también tiene por objeto confirmar o descartar la presunción fundada de la existencia de un hecho punible y determinar en el primer caso si un o un adolescente concurre en su perpetración. Eso es igual para los adultos. Para el adolescente pues también se trata de confirmar o descartar esa presunción razonable o fundada de la existencia del hecho punible y la participación del adolescente. La competencia, él o la fiscal del Ministerio Público en materia de responsabilidad del adolescente dirigirá la investigación en casos de hechos punibles de acción pública y será auxiliado igual por los cuerpos policiales. De la apertura de la investigación se notificará de inmediato al juez de control especializado o especializada. El alcance, el Ministerio Público pues tiene que debe investigar y hacer constar tanto los hechos y circunstancias útiles para el ejercicio de la acción como para los que obren en favor del adolescente imputado o imputada, que esto es el principio dual o las funciones duales del Ministerio Público. El Ministerio Público debe siempre tener presente que así como es acusador, también es parte de buena fe. Y como parte de buena fe, pues también debe investigar conforme a aquellos elementos que puedan exculpar la participación de ese adolescente en los hechos punibles que en un primer momento pues fueron imputados, ¿ok? Las diligencias, la investigación comprende las diligencias para la incorporación de los medios de prueba conducentes y menoscabo de los derechos fundamentales. También se puede querellar, también existe la detención en flagrancia. El o la adolescente detenido o detenida en flagrancia será conducido de inmediato ante el fiscal del Ministerio Público. Este fiscal del Ministerio Público posteriormente lo colocará o lo presentará, lo pondrá a disposición en un lapso de 24 horas, no 48 horas, como dice en materia ordinaria, sino eh, 24, es la mitad. En jurisdicción de adultos se presenta al imputado, al que está, sí, presuntamente cometió el hecho punible, se presenta en el lapso de 48. En el caso de adolescentes se presenta dentro del lapso de 24 horas ante el juez o jueza de control. Si el juez o la jueza de control decreta la aplicación del procedimiento abreviado a solicitud del Ministerio Público, remitirá dentro de las 24 horas siguientes las actuaciones al juez o juez de juicio. Admitida la acusación y antes de la celebración del juicio, el juez o la jueza de juicio instará a las partes a la solución del conflicto mediante la aplicación de las fórmulas de solución anticipada en cuanto fueren procedentes. Asimismo se le impondrá lo previsto por el procedimiento especial de admisión de hechos, también como fórmulas de solución anticipada. Igualmente, pues el fiscal y su caso o el querellante deberá presentar acusación 5 días antes de la fecha fijada para el juicio oral, lo cual no podrá celebrarse en un lapso no menor de 5 días ni mayor de 10 días. Y se seguirán los demás casos las reglas del procedimiento ordinario en fase de juicio. En la audiencia de presentación del adolescente detenido o detenida en flagrancia, el juez o la jueza de control resolverá la medida cautelar de comparecencia al juicio, pudiendo decretar la prisión preventiva, que es una medida de coerción personal distinta de adultos y que le atañe o es aplicable solo en materia de responsabilidad penal de adolescentes. De acordarse pues el procedimiento abreviado, se ordenará que se prosiga con la investigación y se acordarán las medidas cautelares pertinentes para asegurar las resultas del proceso. ¿Qué me indica esto? Que en materia de adolescentes también se da tres puntos fundamentales, principalmente en la audiencia de calificación de flagrancia, por los cuales el juez debe resolver. ¿Cuál es? Si se califica o no la flagrancia, si se debe conseguir la causa por los trámites, el procedimiento abreviado o el ordinario y la medida de coerción a aplicar. Esos son los tres puntos importantes y principales en los que el juez debe resolver y en los cuales se va a peticionar. Si se calificó o no, la aprehensión del adolescente en flagrancia, el procedimiento a seguir sea ordinario o abreviado y la medida de coerción. Si se decreta el procedimiento ordinario, pues se avista la fase intermedia
y se abre la fase intermedia con la presentación del acto conclusivo de acusación en este caso, lógicamente pues dentro de los plazos fijados, pero ya a decir que se ordena el trámite de la causa por el procedimiento ordinario, la causa se devolvería al fiscal del Ministerio Público para que termine de realizar las diligencias de investigación y posteriormente regresa al Tribunal de Control que conoció en fase de investigación y se abre el lapso para la fijación de la audiencia preliminar. Si se decreta el procedimiento abreviado, se suprime la fase intermedia y saltamos directamente a fase de juicio. ¿Por qué? Porque el fiscal del Ministerio Público, como titular de la acción penal, consideró, y el juez pues también lo consideró al aprobarlo, que tiene todos los elementos necesarios de convicción para decretar o para verificar la responsabilidad penal de ese adolescente en ese delito imputado o delitos imputados. ¿Ok? Si no, pues bueno, si se suprime la fase intermedia, en fase de juicio también puede hacer uso de las alternativas a la prosecución del proceso en los casos de los delitos en los cuales es procedente y en las fórmulas de solución anticipada, en este caso el procedimiento especial de admisión de hechos. Y si no, pues se abre el juicio al contradictorio como tal para resolver sobre su culpabilidad o su inocencia. Si está en fase intermedia, pues bueno, se le da la oportunidad al adolescente también que admita hechos, pero si considera que es inocente, pues nos vamos a fase de juicio, pero es un proceso más largo porque seguimos con fase intermedia hasta llegar a fase de juicio. ¿Ok? Identificación del adolescente. En el caso que el adolescente se encuentre en conflicto con la ley penal y no se pueda civilmente identificar, siendo necesaria la comprobación de la identidad portada, existiendo una duda fundada, el juez o jueza de control en su defecto, el fiscal del Ministerio Público ordenará su identificación de manera inmediata. Y pues para ello se cuenta con el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAINME, y con los demás cuerpos de seguridad, órganos de seguridad, como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que pueden colaborar para tal fin. Esto con ocasión de la reforma del 8 de junio del 2015 quedó así. Antes ese artículo era identificación para asegurar comparecencia. Hoy en día ese artículo no se está reformado y tienen que tener especial consideración y cuidado en que deben usar pues, la ley vigente, ¿ok? Luego está la detención preventiva, que está contenida en el 559, que también es una institución procesal que le atañe o es propia del sistema de responsabilidad penal de adolescentes y es una forma de asegurar comparecencia, se pudiera decir, o decretar privación de libertad al adolescente porque cometió uno de los delitos o cometió alguno de los delitos del catálogo del 628. Pero es una institución muy particular. Más o menos dice que el fiscal, ya sí, el fiscal o la fiscal del Ministerio Público podrá excepcionalmente solicitar la detención preventiva del adolescente. Son los supuestos a que se refiere el artículo 581, que es la prisión preventiva, que es otra figura procesal propia del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, muy parecida a la detención, pero se llama prisión preventiva. En caso de ser acordada la solicitud, el juez o la jueza de control librará la correspondiente orden de aprehensión dentro de las 24 horas siguientes a la aprehensión del adolescente. El juez o jueza de control oirá a las partes y resolverá inmediatamente sobre mantener la medida impuesta o sustituirla por extras menos gravosas. Estas detenciones casi siempre se dan como producto de una investigación. No está el adolescente detenido en flagrancia y, por supuesto, pues como producto de esa investigación se verificaron que hay muchos elementos que comprometen la responsabilidad de ese adolescente, se ordena la aprehensión, se captura al adolescente, se coloca a disposición y el juez va a decidir sobre el procedimiento a seguir, que casi siempre va a ser el ordinario, y sobre la medida de coerción a aplicar, que en este caso pudiera ser la detención preventiva. La particularidad de la detención preventiva es que el fiscal del Ministerio Público debe presentar la acusación dentro de los 10 días siguientes. Esto lo dice el 560, así, ordenada judicialmente la detención conforme al 559, el fiscal del Ministerio Público deberá concluir la investigación y presentar el acto conclusivo dentro de los 10 días siguientes. Vencido dicho lapso, sin que se haya presentado la acusación, el juez o jueza de control decretará una medida que no genere privación de libertad. Hay un decaimiento de la detención preventiva y va a generar la imposición de una medida cautelar sustitutiva a esa detención preventiva. Luego tenemos el fin de la investigación, que igualmente pues es parecido a jurisdicción ordinaria,
que finalizada la investigación, el fiscal del Ministerio Público deberá ejercer la acción penal pública, presentando acusación si estima que la investigación proporciona fundamento suficiente, solicitar la suspensión del proceso a prueba cuando se haya logrado un preacuerdo conciliatorio entre las partes, en adolescentes llamamos conciliación, y se suspende el proceso a prueba, solicitar la remisión en los casos que proceda, solicitar el sobreseimiento definitivo si resulta evidente como falta de una condición necesaria para imponer la sanción, solicitar el sobreseimiento provisional cuando resulte insuficiente lo actuado y no exista posibilidad inmediata de incorporar nuevos elementos que permitan el ejercicio de la acción, de esa acción. Estos, sobreseimiento definitivo y provisional, también son figuras propias del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Recuerden que en jurisdicción ordinaria no tenemos el sobreseimiento provisional, en materia de adolescentes sí. El sobreseimiento provisional se da cuando no hay suficientes elementos que puedan comprometer la responsabilidad penal de adolescentes, se pide, o sea, el sobreseimiento provisional, el juez lo decreta y pasado un año, inclusive de oficio, si no hay más diligencias de investigación, se decreta el sobreseimiento definitivo. Pudiera asemejarse a un archivo fiscal, solo que en el archivo fiscal las actuaciones pernotan y perduran allí y se pueden activar en cualquier momento. Tiene como fecha de caducidad un año. O sea, si pasa el año desde que se decretó el sobreseimiento provisional, no surgieron más elementos, se decreta de oficio el sobreseimiento definitivo y allí se cerró el expediente, lógicamente, si se adquiere la cualidad de cosa juzgada y si una de las partes, cualquiera de las partes, pues no recurrió, ¿no? Porque puede salir, pues, la víctima por allí recurriendo, interponiendo algún tipo de recurso de apelación y demás. Pero casi siempre se decreta el sobreseimiento definitivo, se notifica a las partes, eso adquiere cualidad de cosa juzgada y se cierra el expediente, se cierra el caso. El sobreseimiento, como lo indiqué, bueno, del definitivo se da si pasado el año desde que se decreta el provisional, pues no ha habido suficiente, no se reapertura, se decreta el sobreseimiento definitivo. Otra institución diferente, particular, que le atañe al adolescente es el adolescente ausente. Si de la investigación resultan evidencias de participación de uno o un adolescente ausente, él o el fiscal del Ministerio Público promoverá la acción y pedirá al juez de control que ordene su localización. El proceso se mantendrá suspendido hasta que se logre su comparecencia personal. El juicio de los presentes continuará su curso. Es una declaratoria de ausencia. Pues hay elementos que comprometen la responsabilidad, sin embargo, no ha sido posible identificar completamente al adolescente. Se pide que se declare la ausencia de él, pero también se solicita que se decrete la localización. Esta localización es muy parecida a una orden de aprehensión porque se ordena la localización inmediata por un oficio, se envía a los órganos de seguridad del Estado, eso se inserta en el sistema de información policial y el adolescente va a aparecer allí en el sistema. Cuando los órganos de seguridad del Estado estén haciendo labores de profilaxis social y pasan a llegar a adolescentes y personas, pues en el momento de ser verificado con su cédula de identidad, pues lógicamente va a aparecer la orden de localización inmediata, va a ser aprendido, puesto el fiscal del Ministerio Público. El fiscal del Ministerio Público revisará porque es una orden de localización, tiene una investigación y lo presenta al juez de control. Por eso es una institución procesal solo del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. En cuanto a las fórmulas de solución anticipada, se encuentran en la sección segunda de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Niña Adolescentes desde el artículo 564, entre ellas la conciliación, que los invito a que profundicen de ella, de la audiencia de conciliación, que es muy parecida al acuerdo reparatorio de adultos. El contenido por cual se acuerda suspender el proceso a prueba. El proceso a prueba pues interrumpe la prescripción de la acción penal en el caso de que el adolescente incumpla con ese proceso a prueba o con esa conciliación, pues se solicita la reapertura, continúa el procedimiento, lógicamente no hay un sobreseimiento porque pues no cumplió con las condiciones que fueron pactadas en la conciliación y pues se continúa el procedimiento correspondiente. La remisión también es una figura procesal, sí que también se puede dar en fase de adulto, solamente que aquí en adolescente pues me especifica cuáles son los aspectos resaltantes para que proceda la remisión. En estos casos, cuando se trata de un hecho insignificante, una participación mínima, cuando el adolescente colabore eficazmente con la investigación, brinda información esencial para evitar la perpetración o consumación de otros hechos conexos,
cuando él o la adolescente haya sufrido a consecuencia del hecho un daño físico moral grave, la sanción que se espera por el hecho de cuya persecución se prescinde carezca de importancia o consideración, acordada la remisión, termina el procedimiento respecto al hecho o la adolescente cuyo favor obra, ¿no? El o la fiscal del Ministerio Público podrá suspender el ejercicio de la acción penal en los casos en que el adolescente colabore fiscalmente en la investigación, brinde información esencial para evitar la perpetración o consumación de hechos conexos, ayude a su esclarecimiento o brinde información útil para probar la participación de otras personas. El fiscal o la fiscal del Ministerio Público, con base a esos principios de interés superior y prioridad absoluta, velará porque la colaboración del adolescente no implique un riesgo para su vida o integridad física. Asimismo, el juez o jueza de control podrá acordar la remisión de conformidad con los supuestos señalados. La remisión es muy particular, se da solamente en esos supuestos y va a depender mucho del caso en particular. Esta es una figura, pues lógicamente, de cuidado en el momento de el juez decretarla. Hay que ser muy cuidadoso, pues, para decretar la remisión y por ser precisamente con esas connotaciones especiales, pues el juez también es muy meticuloso en el momento de decretarla. Son los casos, sí se dan y sí se pueden decretar, pero muy pocos. Bueno, en el momento que yo fui juez de control, de verdad, si decreté una remisión, fue mucho en el transcurso que estuve como juez de control, porque son casos muy meticulosos y hay que tener especial atención para decretar una remisión. En cuanto ya a la fase intermedia, que inicia en la sección tercera, artículo 570, la acusación debe contener igual ciertos requisitos. Estos requisitos son formales y materiales, son requisitos de procedibilidad para ser admitidas, que son muy parecidos también en jurisdicción ordinaria, y son los que el juez va a revisar en el momento de hacer el respectivo control de la acusación, el control formal y el control material. El control formal va a depender de la estructura como tal de la acusación y el control material pues va dirigido un poco a los aspectos de fondo, sin adentrarse mucho a ellos. ¿Cuáles serían esos aspectos, en todo caso, materiales, por decir que pueden asimilarse los de fondo? En cuanto a la ilicitud pertenencia a las pruebas, verificar si las pruebas que está endilgando el Ministerio Público, alegando en ese momento, pues corresponden a los hechos controvertidos. Si el hecho controvertido corresponde con la imputación que da el fiscal, la calificación jurídica, esos son aspectos materiales del control material que debe revisar el control y para eso están los requisitos que debe contener la acusación. Recuerden que la audiencia preliminar o la fase intermedia, perdón, inicia desde el momento que el fiscal del Ministerio Público pues presenta el acto conclusivo. Con la presentación del acto conclusivo finaliza la investigación e inicia la fase intermedia y en este caso pues también se da con una audiencia preliminar, donde la audiencia preliminar presentada la acusación, el juez o jueza de control pondrá a disposición de las partes las actuaciones y evidencias recogidas en la investigación para que puedan examinarlas en el plazo común de 5 días y fijará la audiencia preliminar a realizarse dentro de los 10 días siguientes al vencimiento de este plazo. Ese plazo también común de 5 días es un plazo muy particular del sistema de responsabilidad penal de adolescentes que no lo posee jurisdicción ordinaria, o sea, es como más garantista. La jurisdicción ordinaria es garantista, pero este más porque se abre un plazo como mini para que las partes revisen más y posteriormente se apertura el plazo para fijar la audiencia preliminar y en eso no obsta que, bueno, puedan incorporar otra prueba dentro de ese otro plazo conforme a las normas de remisión por aplicación supletoria, ¿no? Entonces, es un lapso también especialísimo, ¿no? Adhesión a la víctima en los hechos punibles, la atención pública, la víctima también puede adherirse a la acusación fiscal hasta el día anterior fijado para la audiencia preliminar. Esos son lapsos procesales que también pues deben cumplirse y no son relajados a voluntad de las partes. Las partes pues también tienen facultades y deberes, eso está contenido en el 573, entre ellas pues oponer excepciones, solicitar el sobrecimiento, señalar los vicios formales o la falta de fundamento de la acusación y pues los demás contenidos allí. Igualmente, pues el juez de control tomará las providencias necesarias para que en la audiencia preliminar no se debaten cuestiones propias del juicio oral. Por eso es muy importante que el juez de control, con base al ese filtro que debe realizar de la acusación, controle formal y materialmente la acusación, pero también que no subvierta el orden del proceso y que no toque cuestiones propias de fondo que solamente le corresponden al juicio oral.
El acusado puede solicitar que se le reciba declaración, la que se toma con las formalidades previstas, poniendo el precepto constitucional y lógicamente sin ningún tipo de coacción en el momento de tomar su declaración. La decisión de la audiencia preliminar, pues va a decidir el juez si admite total, parcialmente la acusación, ordenará la corrección de los vicios formales de la acusación, resolverá las excepciones si fueron solicitadas, homologará acuerdos conciliatorios, si es el caso, ratificará, revocará, sustituirá, impondrá medidas cautelares, sentenciará conforme al procedimiento especial de la emisión de los hechos o emitirá el auto de enjuiciamiento a juicio oral y reservado. Juicio oral y reservado porque es un proceso de adolescentes, no es juicio oral y público, sino juicio oral y reservado. Con esto, pues, las actuaciones se remiten al tribunal de juicio y pues ya concluiría la fase intermedia y nos vamos a la fase de juicio. En cuanto a los requisitos de procedencia, antes de iniciar la fase de juicio del decreto de la prisión preventiva contenido en el 581, que les indicaba que es muy parecido a la privación de libertad. ¿Por qué? Porque para decretar la prisión preventiva como medida cautelar, el juez debe verificar que existe un hecho punible, perseguible de oficio, cuya acción no se encuentre evidentemente prescrita, que existan fundados elementos de convicción para estimar que el adolescente ha sido autor o autora partícipe de la comisión del hecho punible, un riesgo razonable de que el adolescente vaya al proceso, un temor fundado de destrucción o obstaculización de pruebas y un peligro para la víctima, denunciante o testigo. Igualmente, si se da esto, pues se le aplicaría en todo caso una medida cautelar de coerción personal más gravosa, bueno, la prisión o una medida cautelar sustitutiva a esa prisión un poquito gravosa, también como detención domiciliaria o confiadores o prestación de una caución personal a los fines pues de asegurar la comparecencia del adolescente a los sucesivos actos procesales, ¿no? Otras medidas cautelares o cautelares sustitutivas son las contempladas en el 582, entre ellas detención en su propio domicilio, obligación de incorporarse bajo los cuidados o vigilancia de una persona o del consejo comunal, obligación de presentarse periódicamente, entre otras, o prohibición de salir del país o incorporarse al sistema educativo. Y el procedimiento de admisión de los hechos, pues como ya le indiqué, es una fórmula de solución anticipada, está contenida en el 583 y me dice que admitida la acusación o antes de inicio del debate, en la fase de juicio, el juez o jueza de control o de juicio según el caso, instruirá al adolescente acusado o acusada del procedimiento especial de admisión de hechos. Admitidos los hechos, el imputado o imputada podrá solicitar al tribunal la imposición inmediata de la sanción. Recuerde que en sanción no es pena. En estos casos, el juez o jueza de control o de juicio deberá decretar la rebaja de la sanción que corresponda para el caso de un tercio a la mitad, independientemente de la sanción que corresponda imponer. En caso de reincidencia o concurso real del delito, los previstos en el artículo 628 solo se rebajará hasta un tercio de la sanción. Me habla de concurso real del delito, o sea, muchos delitos, pero recuerden que no hay dosimetría penal, solamente se va a verificar es que se va a rebajar hasta un tercio de la sanción. Recuerde que las sanciones del adolescente, la más gravosa, la privativa de libertad, hasta 10 años, pero también hay una graduación entre ellas en el artículo 628, que lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos fase de ejecución. Con esto concluimos fase intermedia, la próxima clase de manera sintética y si no existen problemas de electricidad, comenzaremos a la hora y pues de manera sí, resumida, pues hablaré de las dos fases restantes y un poquito de los recursos. Sin embargo, los invito a que ustedes revisen, lean y ante cualquier inquietud o socialización de conocimiento, pues se comuniquen conmigo vía WhatsApp. Fue un placer estar con ustedes. Tengo una clase en 6 minutos y bueno, estamos en contacto. Feliz fin de semana. Hasta luego. Gracias.